¿Quieres conocer un buen proceso para crear grandes personajes y por lo tanto buenas historias? Yo tengo la solución. Vuelve a nacer todo. Quédate al final de este video. ¿Qué es una historia sin personajes? Imagina una historia como una hamburguesa. El pan, tu base, es la premisa de tu historia. ¿De qué trata? Lo que contiene son los personajes junto con las vivencias que llevan consigo, que van de la mano. Así de indispensables y simbióticos son. Si la historia nació con una premisa, los personajes principales son los necesarios para cumplirla. Como en un romance, los involucrados son la pareja principal. Si la historia es reinvención de otro, es normal que los personajes principales sean una versión de esa anterior historia, como adaptación de un cuento o algún concepto. Un ejemplo es la novela y anime Jujutsu Kaisen o Zodiac War, sobre cómo sus personajes amplifican los animales del zodiaco chino. Aquí la primera pregunta que nos lleva es: ¿por qué agregar personajes a tu historia? Tengo 3 respuestas: porque la trama lo requiere, porque el drama lo requiere y por reparar un error. Pero para eso, ¿qué hace un buen personaje? Requerimientos: tener una aportación a la trama, mostrar algún concepto de la misma, tiene que realizar un cambio o recalibración de la historia, tiene que aportar algo, el cambio tiene que dar algo entonces. Tener un desarrollo es opcional. Entre menos protagonismo tenga, menos necesario es un desarrollo en sí. Además, existen los personajes ya realizados cuyo arco no se muestra y funcionan para catalizar los arcos de otros personajes. Si el personaje, especialmente protagonistas o secundarios, no presentan desarrollo y son demasiado perfectos o un manojo de tragedias, probablemente caes en un síndrome de Mary Sue o una fantasía de poder. Hablaremos de eso en un futuro video. ¿Cómo hacerlos? Una vez planteaste una necesidad para este personaje, este nace. Primero defines cosas básicas como rasgos físicos, pero también consideras la posición de la historia. Imagina los Juegos del Hambre si Katniss no fuera una chica de la beta del Distrito 12, sino una chica del Capitolio. Una historia completamente diferente, por no decir que hasta perdería alma. Comienzan las preguntas. ¿Qué es lo que define a tu personaje? El entorno los define, sus características definen su vivencia. Ahora entraré en más detalles, pero tengo que mencionar otra cosa. Necesitan al menos una idea de cómo es su trasfondo económico, social, psicológico, familiar. Ya sé que lo dije, pero esto sí es importante. Definir desde antes dónde la historia toma lugar. Pero claro, todo esto es un proceso muy cíclico. Primero defines algo de sus características, luego pasas a su trasfondo, regresas a las características y si te vas incluso corrigiendo cosas. Mientras no escribas la historia, a este punto no pasará nada. Al contrario, entre más definas esto, mejor quedará tu historia. Ya después hablaremos del proceso de escribir historias en otro video. Elabora tu ficha, pero aquí te dejo unas plantillas en la descripción. Son de Word. Las preguntas se separan por secciones como los datos generales, como su nombre o edad, características que lo definen en un ámbito secundario y por último, mi parte favorita, son las preguntas definitivas. Son situaciones o preguntas que debes tener muy en mente a tu personaje para responder. Al hacer esto, cuando escribas tu historia o defines eventos o sucesos importantes, sabrás con toda certeza cómo se lo tomaría o qué haría ante este. Mientras el personaje sea fiel a sus propias características, o como en la vida real a sus ideales, mejor se percibirá en tu historia. Si vas a usar la ficha ejemplo, recuerda modificar la ficha quitando preguntas que tal vez no consideres necesarias y agregar las que sí. Por ejemplo, si manejas sistemas de magia, pertenecen a alguna facción dentro de la historia, puedes agregarlo para facilitar la identificación del personaje en la historia. También puedes agregar preguntas que normalmente definen a los tipos de persona. Esto puede ser como las casas de Hogwarts, el examen de MBTI, alguna opinión política. Ok, no. Esto te ayuda a dejar en claro la postura del personaje. Algo que me ayuda mucho fue poner una frase ideológica al personaje. Al momento de plantear situaciones en la historia, viendo estas frases puedes desempeñar la manera en la que se mueven. Ejemplo, la seguridad es primero. El personaje jamás haría algo que dañaría a alguien o a sí mismo.
a menos que la situación lo obligue. Ahí es donde se demuestra que le cuesta hacerlo, o es por una causa mayor, o sufre un cambio en su personaje por cierto evento y ahora diga, matemos a las dos, pija. Sé que es controversial. Usar arquetipos de personajes ya existentes no es un problema en sí mismo. Pondré un ejemplo porque esto no es cualquier cosa. La Queen Bee o la Bully. Antes que nada haré una aclaración, no voy a hacerme una autofelación a mis libros, por más que se lo merezcan. Mis libros, como cualquier historia, merecen ser criticados, no como otros. Este tipo de personajes sobran en películas gringas, como una contraparte del o la protagonista suele ser una mujer hegemónica y la mayoría de veces rubia. Esta tipa suele ser una buleadora, al menos el prota, mientras que la escuela la venera hasta el cansancio. Decir que Regina George empezó esto es errado, pero es tan icónica que se siente así. Y ante ella puede haber personajes como Heather de Heathers, Dazzling de Equestria Girls, Sharpay de High School Musical, Chloe Bourgeois de Miraculous Ladybug, ocupo hablar de ella. Tal como ven, hay muchos matices en la área del tropo de la chica popular o Mean Girl. No hablemos de cuando vienen en grupo. Y solo con los personajes que mencioné se puede hacer un tier list o top de cuáles están mejor escritos que otros. Y aunque no es tema del video, es lo que quiero que vean. Hay unos mejor escritos que otros. Podrán ser unas más malas que otras, podrán otras estar mejor justificadas que otras. Podrán estar mejor resueltas que otras y aún así hay mejores que otras. Por más que esto se declare un cliché, no creo que sea algo que debas evitar escribir. Podría ser hasta un reto tomar este cliché y volverlo algo original, algo nuevo. Por favor, algo nuevo. Por ejemplo, me gustó más el rojo. Eso es algo nuevo. Tal como mencioné, un personaje requiere características, ideologías y trasfondos. Si defines esas cosas, tu Mean Girl se podrá difuminar hasta que sea un personaje alejado de ese cliché, ya tomado de manera negativa. Ojo, si vas a hacer esto, obviamente considera que esto se tiene que mostrar en la historia. No tiene caso tú decir, ay, déjalo pienso, ay, es que de chiquita sobre no sé qué tanto, y nunca lo cuentes, o sea, ay, déjalo adivino. Ahora sí, la autofelación. Amelia es un personaje que nació basada en estos personajes. Su función en la historia, en un primer lugar, fue que sería una antagonista, y al ser en un entorno escolar parecía perfecto. Pero ¿qué hace este personaje diferente? Primero que todo, no bulea a nadie que no sean sus amigas. Y bulear es hacer comentarios sarcásticos o demasiado directos al realzarse a sí misma como la reina que se autopercibe. Ante gente que no conoce actúa de una manera más relajada. A ella rompió muchas características que definen a las Mean Girls. Esto no la hace perfecta como personaje, aclaro. Ya de eso, fuera del campo tenemos su trasfondo. Es una líder asignada a un grupo de autodefensa que actúa de manera oculta en este mundo. Y por último y no menos importante, es su arco de personaje. Para dejarlo a su criterio solo contaré por encima. Amelia tiene que luchar contra gente que la quiere muerta. Ante sus mayores miedos, que son por ejemplo la soledad, algo que choca con su constante personalidad de persona creída o con demasiada autoestima, que tiende a alejar a las personas que es cercana. Con todo eso sobre la mesa, este personaje llega a mostrar más de sí mismo en comparación a los aquí mencionados, por lo que los lectores tienen mayor probabilidad de aceptar un personaje así, por no decir que no podrían asociarlo de alguna manera negativa con clichés. Para acabar, quiero recordar que aunque cuento todo aquí en base de mi experiencia, ustedes tienen el poder de debatir lo que aquí mostré. Si tienen dudas, otros ejemplos, incluso ideas de otras técnicas, pueden ayudar a la creación de personajes. Incluso ideas de qué otras técnicas pueden ayudar a la creación de personajes, recuerden que pueden dejarlo aquí abajo. Además, los links para las fechas de personaje ejemplo también se encuentran abajo en la descripción. Muchas gracias por ver.